Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco se reúne con presos de Roma y les dice: concéntrense en lo positivo de este periodo. Este lunes por la mañana, después de desayunar, el Papa se reunió en su casa con 20 prisioneros de la cárcel de Roma. Les acompañaba la directora de la cárcel y el capellán. Fue una visita breve, pero le contaron cómo es su día a día. Quando a breve apriremo anche il negozio di vendita del pane. Quando lei ha la disponibilità, noi siamo felici di poterla accogliere, perché i ragazzi che hanno fatto il pane lavorano nel laboratorio interno. Adesso andiamo a visitare i Musei Vaticani. El Papa, que ha visitado muchas cárceles, les dio algunos consejos. In una comunità cercare il positivo in quel momento che non è più bello, no? Della nostra vita. Cercare il positivo per poter andare avanti. Y gracias de esta visita. Y antes de que comenzara su visita a los museos vaticanos, les dio esta bendición. Francisco pide a la sociedad que no olvide a las personas que están en la cárcel, pues necesitan apoyo y cercanía para regresar a la vida normal. Siguiendo en el Vaticano, una familia alemana cumple su sueño de conocer al Papa Francisco en persona. Al inicio de cada audiencia general, el Papa deja entre los peregrinos muchos gestos emocionantes. La familia Baracco vino desde Turín para ver al Papa y fueron los testigos de uno de ellos. Logramos hacerlo. Entramos y pudimos ver al Papa. Fue muy emocionante. Incluso preguntó a Antonella cómo se llamaba y le dio la mano. Fue un momento muy especial para nosotros. Encontrarse con el Papa Francisco es una experiencia única, pero particularmente para los más jóvenes. Para un joven que vive en una época en la que sus compañeros son poco creyentes, es algo emocionante. Tener esta experiencia, vivir una experiencia religiosa fuerte, te llega, te conmueve. Pietro espera que esta experiencia fortalezca la fe de sus hijas y que sea algo que no olviden nunca en sus vidas. Cuando mis hijas crezcan, dentro de 20 años, dirán que sus padres les llevaron a ver al Papa y quizá les haga tener incluso más fe, una fe más fuerte que la nuestra. Los encuentros con el Papa dejan huella y por eso los integrantes de esta familia vuelven a casa con una buena dosis de ánimo para afrontar el futuro. Y el Papa Francisco comienza sus vacaciones del mes de julio, aunque con una excepción. Durante el mes de julio, el Papa reduce al mínimo sus actividades públicas y encuentros oficiales. El único evento que mantiene es el Ángelus del domingo con los peregrinos presentes en la plaza. Por lo demás, se suspenden las audiencias generales y no recibe a líderes, aunque ya ha hecho alguna excepción en la agenda. El próximo 1 luglio mi incontrerò in Vaticano con i principali responsabili della comunità cristiana presente in Libano, per una giornata di riflessione sulla preoccupante situazione del Paese e per pregare insieme per il dono della pace e della stabilità. Durante el verano romano, Francisco no suele alejarse de Roma para descansar, permanece en su residencia de Casa Santa Marta. Suele ser un periodo adecuado para escribir documentos magisteriales y para tener más encuentros privados con respecto al resto del año, cuando tiene la agenda más apretada. Celebramos el Día Mundial de los Refugiados. 79,5 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus países. Al menos 79,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Entre ellas hay millones de personas refugiadas. Más de la mitad son menores de 18 años, según Naciones Unidas.
Actualmente hay millones de personas apátridas a quienes la burocracia les impide una nacionalidad, así como el acceso a derechos básicos como la educación, salud, empleo y circulación. Regularizarse es un proceso legal en un país. Recibir documentación, tener acceso a cuentas bancarias, tener conectividad. Son aspectos que pueden parecer menos obvios y que los podemos dar por sentados ya que tenemos un documento de identidad, podemos entrar en Internet y tenemos una cuenta bancaria, pero si no tienes estas cosas, que a menudo son difíciles para los refugiados, no hay esperanza de inclusión. Además, la ONU junto a instituciones financieras trabajan en programas de ayuda para las economías de países tras situaciones de bloqueo. Nuestro objetivo es que cuando se diseñe un paquete de rescate para la economía de un país pobre y se les dé cientos de millones de dólares en préstamos o subvenciones, asegurarse de que tengan en cuenta que ese país alberga un gran número de refugiados que también deben beneficiarse de cualquier ayuda que se da. El drama de los refugiados ha estado en el centro del pontificado de Francisco. En 2013, su primera salida de Roma como papa fue a Lampedusa, la isla de Europa en la que desembarcan miles de personas en busca de una vida mejor. Allí condenó lo que llamó la globalización de la indiferencia. Guardiamo il fratello mezzo morto sul ciglio della strada. Forse pensiamo, poverino, e continuiamo per la nostra strada. Non è compito nostro. Ci sentiamo a posto. Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca, per le giovani mamme che portavano i loro bambini, per questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? Siamo una società che ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. De los 79,5 millones de personas obligadas a huir de sus hogares en todo el mundo, el 68% de los refugiados provienen de 5 países: Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. A continuación, quiero invitarles a que compartan conmigo una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 7 de San Mateo, tenemos varias ideas hermosas, varios pensamientos, enseñanzas profundas. No tirar las perlas a los cerdos. Traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. Y luego esfuércense por entrar por la puerta angosta. De esta manera, el Señor nos está diciendo, primero, que debemos de valorar la gracia que hemos recibido en nuestro bautismo, porque esa gracia a nosotros nos ayuda a ser fieles a su palabra, a ser fiel a su llamado. En eso consiste en no tirar las perlas a los cerdos, porque de esta forma nosotros vamos a cuidar ese tesoro que hemos recibido en vasija de barro para poder vivir la vida de la santidad. Y tratar a los demás, una vez que nosotros hemos valorado la gracia, eso nos va a llevar a valorar a los demás como la imagen del Dios invisible que tenemos frente a nosotros. Y por lo tanto, nuestro trato a ellos será de amor, de respeto, de solidaridad. Así también, una vez que nosotros hemos llegado a valorar y descubrir la presencia de Dios en nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, vamos a ver el camino que nos lleva hacia la vida eterna, que no es otro más que el camino de la cruz, ese camino angosto de renuncia a uno mismo, de renuncia a los placeres de la carne, de renuncia a los placeres de este mundo. Ese camino angosto donde sufriremos el desprecio, la humillación, el abandono, la injuria, tantas cosas por amor al reino de Dios. Pero cuando nosotros llevamos estas 3 cosas en nuestra vida diaria, con toda seguridad experimentaremos la libertad y el amor. Que el Señor nos dé la gracia de vivirlo. Que así sea. La Organización Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada recaudó 123 millones de euros
para ayudar a los cristianos más necesitados. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de presentar sus cuentas a miles de benefactores. Tenemos el privilegio de poder informar que 2020 ha sido el mejor año de nuestra historia en cuanto a donativos para la misión de ayuda a la Iglesia necesitada. Hemos recibido más de 122 millones y la mayoría fueron donaciones directas. Con lo recaudado a lo largo del año han conseguido financiar casi 5.000 proyectos para cristianos en grave necesidad. Por ejemplo, han enviado 6,2 millones de euros como ayuda relacionada con la pandemia COVID, por ejemplo, de subsistencia a sacerdotes y religiosas ante la falta de medios. O también han ayudado a minorías cristianas en lugares de Asia donde no reciben asistencia pública. El país al que más hemos ayudado este año es India, con más de 5 millones. El segundo, que quizás sorprenda, es Ucrania, con casi 4,8 millones de euros. Y el tercero es excepcionalmente Líbano, con 3,9 millones de euros. El balance global es muy positivo. Este año ha podido inaugurarse la Catedral Maronita de Alepo, en Siria, totalmente destruida durante la guerra. También ha habido ayudas en forma de medios de transporte para que sacerdotes o catequistas lleguen a zonas remotas. ACN ha comprado bicicletas, coches, motos, pero también 11 barcos, 2 autocares y un camión. Es imposible cuantificar el resultado de las ayudas, pero está claro que es una inversión a largo plazo, porque la Fundación ha ayudado a 1 de cada 9 sacerdotes y a 1 de cada 8 seminaristas del mundo. Documentan la historia del zoo. Es un documental en el cual nos presenta cómo católicos escondieron a judíos de la persecución de los nazis. Durante la ocupación de Polonia, los nazis rastrearon ciudades enteras en busca de judíos. Arriesgando sus propias vidas, Jan y Antona Sawinski rescataron a cerca de 300 de ellos y los escondieron en su zoo. El nuevo documental Of Animals and Men muestra hasta dónde llegó su ingenio y coraje. Our house was always a refuge for the weak, for those in need. The person responsible for helping and saving them was mainly my mom. Dominic es el nieto de los protagonistas de esta conmovedora historia. Dice que lo que movió a sus abuelos fue su fe católica, ya que en cada persona que salvaban veían un ser humano. Entrevistaron a mi abuelo después de la Segunda Guerra Mundial y le preguntaron: ¿por qué lo hiciste? Respondió sin dudarlo: porque era lo correcto. No importaba que fueran judíos o católicos. La historia de esta familia inspiró el libro y la película La Casa de la Esperanza, pero según Dominic, ese documental muestra lo que de verdad pasó. Cuando vimos la película La Casa de la Esperanza, aunque era la historia verdadera, no mostraba lo real. Este sí, muestra a la gente real. Puedes escuchar a los auténticos protagonistas. El documental incluye imágenes del archivo del Zoo de Varsovia y grabaciones originales de la familia Sawinski. Cuando nació Dominic, sus abuelos ya habían fallecido, así que les escuchó por primera vez en este documental. Me alegró mucho poder escuchar sus voces, porque sabía mucho sobre ellos, pero nunca había escuchado su voz. Me conmueve haber visto todas las cosas que han encontrado para el documental, y espero que el público sienta lo mismo. Of Animals and Men es un testimonio de cómo las personas normales pueden hacer cosas extraordinarias, incluso cuando están bajo circunstancias aún más extraordinarias. Ahora les presentamos alguna historia sobre migrantes retornados a El Salvador y cómo estos se reincorporan a su vida laboral. Jaime Moreno Gil es un salvadoreño que vivió 11 años en Estados Unidos y que fue deportado en 2015. Regresó a su propia tierra, pero confiesa que fue un retorno agridulce, ya que reinsertarse en la vida laboral salvadoreña no fue fácil. Cuando nadie lo conoce a uno también, nadie le quiere dar empleo, ¿verdad? En el programa de una organización no gubernamental internacional llamado Nuevas Oportunidades, Jaime encontró el apoyo que requería para reincorporarse a la vida productiva. Swiss Contact es una de las organizaciones que articula en El Salvador el trabajo de varios actores en el sector privado, gobierno, academia y sociedad civil para atacar las raíces de la migración.
ellos son parte de la solución para un desarrollo. Todo lo bueno que aprenden allá, traerlo obviamente para acá, para sus comunidades, para su entorno, para su trabajo. Trabajo hay, sí hay, nomás que hay que buscarlo también, ¿verdad? Los participantes del proyecto reciben ayuda para encontrar empleos o iniciar su emprendimiento. Además, se les certifica en los rubros de construcción y turismo, ya que son las áreas de mayor demanda laboral del país. El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional es el ente rector para la certificación. Eso les sirve a ellos para poder entrar a las empresas una vez que presentan este certificado. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 más de 93,000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos y México a los países del Triángulo Norte. Por ello, la nueva meta del programa es extenderse a Guatemala y Honduras para abrir oportunidades a quienes retornan. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Nos vamos a Sudamérica, donde nos recibe nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano, nuestra cadena hermana JN19 Televisión, quien nos ha preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Varias noticias. Primero, el presidente Sagasti ha hecho un viaje a Jaén para revisar las obras de la Universidad Nacional que allí se está construyendo, ya bastante avanzada. Merece la pena que haya esa universidad también en esa zona un tanto lejana de Lima. Segundo, ayer, día 21, se celebró el Día Mundial de la Jirafa. Y hay varias en el Parque de las Leyendas de Lima, y como algo especial se les dio un buen almuerzo con alfalfa y otras cosas que les gusta mucho. La jirafa es de los animales más altos que hay en el mundo. Tercero, una encuesta que se ha hecho sobre irregularidades en el proceso electoral, pues da que 2/3 de la población admiten que ha habido irregularidades, comenzando por la Junta Nacional de Elecciones y la OMPE. Cuarto, las empresas privadas y los gobiernos regionales van a poder traer vacunas para ofrecer a los empleados y a sus familias siempre de forma gratuita. Algo nuevo que merece la pena porque así se va avanzando mucho más en la vacunación de las personas. Ya está funcionando pues en las escuelas rurales en la presencia o semipresencia de los alumnos, ya sobre todo pues en lo rural. Hay 56.529 escolares que están recibiendo ya la enseñanza semipresencial y hay 1.256 instituciones educativas para 3.886 maestros o educadores. Sexto, en los templos, a partir ya de ayer, se puede admitir un 40% del aforo. Esto hasta el día 11 de julio, en que habrá una nueva revisión. Ya es más amplio el número de feligreses que pueden participar en los templos todos los días. Séptimo, el magistrado Luis Arce cuestiona la actuación poco parcial del presidente de la Junta Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Salas. Octavo, el Poder Judicial rechazó el pedido de prisión preventiva para la candidata Keiko Fujimori, aunque poniéndole algunas restricciones, como no comunicarse con Lourdes Flores y también con Miguel Torres. Noveno, Perú lidera el abastecimiento o la venta de los arándanos congelados en el hemisferio sur. Reportó
Desde Lima, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Hoy el Santoral de la Iglesia nos presenta el día de San Paulino de Nola. Conozcamos su historia. La viuda, angustiada por la suerte de su hijo que había sido esclavizado y llevado a África en el año 410 por el yerno de Genserico, rey de los vándalos, pidió al obispo Paulino de Nola que le ayudara a pagar el rescate, pero como la única riqueza que poseía el prelado era su amor por los pobres, se ofreció para ser canjeado por el cautivo y ante los ruegos de la madre, cuenta San Gregorio Magno en su libro Diálogos, el secuestrador aceptó, lo destinó a cultivar su huerta personal y dadas sus buenas maneras, docilidad, humildad y eficiencia, se ganó la estima del gobernante que, sorprendido por su sabiduría, le pedía consejos frecuentemente. Un día le consultó sobre el futuro del reino y Paulino le dijo que se preparara, porque muy pronto sería el rey y que debería actuar con mucho tacto para ganarse el vasallaje de sus cuñados. Tal y como dijo, así sucedió. El monarca agradecido quiso premiarlo y entonces Paulino le contó quién era y le pidió que lo dejara volver a su tierra, pero con sus conciudadanos prisioneros, a lo que el soberano accedió y además le encimó varios barcos cargados de víveres con los que se salvó la ciudad de Nola de la hambruna que por culpa del invasor había sufrido por varios años. Poncio Meropio Paulino, nacido en Burdeos, Francia, en el año 353, pertenecía a una de las familias romanas más ricas y poderosas de su época, y su preceptor, el famoso Ausonio, filósofo, historiador, naturalista, retórico, poeta, lo educó tan esmeradamente que a los 25 años ya era cónsul, y luego fue nombrado prefecto de Roma por el emperador Valentiniano, el mismo que lo envió como gobernador a Campania. Pero pronto abandonó la vida pública porque sus intereses económicos estaban en las Galias y en España. Y allí conoció a Teresa, una noble joven cristiana, heredera de una familia patricia romana de muchos ancestros, con la que se casó en el 378. Y fue en esa etapa de su vida en la que conoció a San Agustín, a San Ambrosio, y entabló con ellos una sólida amistad que perduró epistolarmente, y la influencia de estos eminentes doctores de la Iglesia, más la profunda impresión que recibió en Nola ante la tumba de San Félix, lo llevó a recibir el bautismo de las manos del obispo de Burdeos, San Delfín. Se retiró a Barcelona y empezó a deshacerse de sus riquezas en favor de los pobres y de la Iglesia. Se sumió en un fecundo periodo de oración, recogimiento, y se dedicó a servir y a auxiliar a los más desvalidos. Al poco tiempo su esposa dio a luz un hijo que murió a la semana de nacido, y entonces de común acuerdo con ella optaron por vivir en castidad y como hermanos, lo que acrecentó su fama de santidad a tal punto que en la Navidad del 393, cuando entraban al templo para celebrar la Natividad, el pueblo barcelonés lo proclamó sacerdote y el obispo tuvo que consagrarlo, tras lo cual se radicó en Nola en unas austeras celdas. Acabó de repartir todos sus bienes, embelleció la iglesia y la tumba de San Félix, y con su predicación sedujo a los pobladores, quienes al morir el obispo de la ciudad, en el 409, aclamaron a Paulino como su nuevo prelado. Fue en esa época en la que estuvo cautivo en África. Y durante 21 años rigió con mano dulce y santa los destinos de la diócesis. Su bonomía, la dulzura de su trato y su humildad marcaron la piedad de los feligreses de Nola, y la exquisitez de sus poemas, de las cartas y de los sermones despertaron los mayores elogios de San Martín de Tours, de San Agustín, de San Ambrosio, quienes lo pusieron de ejemplo para los futuros sacerdotes. En medio de la veneración de sus fieles murió el 22 de junio del 431. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Paulino de Nola que nos ayude a desprendernos de nuestros bienes y de nuestras pasiones para entregarnos a nuestro Señor Jesucristo sin condiciones. A continuación les presentamos el mensaje del secretario general de la ONU titulado Juntos nos curamos, aprendemos y brillamos.
war, violence, and persecution have forced more than 80 million people around the world to flee their homes, leaving everything behind to save themselves and their families. Refugees must begin their lives anew. But for so many, the pandemic has wiped out their livelihoods, led to stigmatization and vilification, and exposed them disproportionately to the virus. At the same time, refugees once again demonstrated their invaluable contribution to their adoptive societies as essential and frontline workers. We have a duty to help refugees rebuild their lives. COVID-19 has shown us that we can only succeed if we stand together. On World Refugee Day, I call on communities and governments to include refugees in healthcare, education and sport. We heal together when we all get the care we need. We learn together when we are all given the chance to study. And we shine together when we play as a team and respect everyone. On World Refugee Day, I commend the countries that have welcomed refugees. But we need more support from states, the private sector, communities and individuals if we are to move together towards a more inclusive future free of discrimination. The refugees I have met have shown me what it means to rebuild your own life while summoning the strength to enrich the lives of others. As I commissioned for refugees for 10 years, I was inspired by their courage, resilience and determination. I thank refugees and displaced persons across the world and reiterate my personal admiration for what they have taught us all about the power of hope and healing. This World Refugee Day and every day, we stand together with refugees. Y para el final del noticiero, nos quedamos y nos unimos a la intención del Papa Francisco por el mes de junio, que es sobre la belleza del matrimonio. Es cierto eso que dicen algunos, que los jóvenes no quieren casarse, especialmente en estos tiempos tan duros. Casarse y compartir la vida es algo hermoso. Es un viaje comprometido, a veces difícil, a veces complicado, pero vale la pena animarse. Y en este viaje de toda la vida, la esposa y el esposo no están solos, los acompaña Jesús. El matrimonio no es solo un acto social, es una vocación que nace del corazón. Es una decisión consciente para toda la vida que necesita una preparación específica. Por favor, no lo olviden nunca. Dios tiene un sueño para nosotros, el amor. Y nos pide que lo hagamos nuestro. Hagamos nuestro el amor, que es el sueño de Dios. Y recemos por los jóvenes que se preparan para el matrimonio con el apoyo de una comunidad cristiana, para que crezcan en el amor. Que crezcan en el amor con generosidad, fidelidad y paciencia. Porque para amar hace falta mucha paciencia, pero vale la pena, ¿eh? Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Nos puede sintonizar las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras cadenas hermanas, nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios los bendiga siempre.